Esta reforma protestante no solo fue un abordaje impetuoso de un fraile al protestar contra abusos y errores, sino que fue mucho más que eso. Hay algunos aspectos que quisiera yo ahora mencionar, que son aspectos que fueron la leña para los clavos del 31 de octubre, que estos soltaron las chispas que encendieron la llama reformista más importante de la renovación cristiana de la historia. Hay algunos puntos que quisiera mencionar, los cuales fueron los que detonaron toda esta leña en el aspecto de la reforma protestante. Hay varios indicadores, señales que mostraron que por qué razón se efectuó, se realizó o decantó en esta reforma protestante del siglo XV, el año 1517, con todo su entorno. Primero, había la peste negra. Era el miedo a la muerte, a la angustia religiosa. Hay un legado de los pre-reformistas, una decadencia moral y espiritual en la jerarquía del clero, una piedad de devoción moderna, profunda, del conocimiento de Cristo como Salvador personal. Estaba el humanismo, el renacentismo, el hombre se descubre a sí mismo, incluido por supuesto la Biblia. Hay una larga explotación del campesino en Alemania. Se crea un clima revolucionario, a la misma vez surge el capitalismo. Hay también un deseo muy importante en el mundo alemán, un deseo de ser nación no explotada por poderes extranjeros. Las cruzadas y los nuevos caminos también son un detonante hablando de estas materias. Y finalmente, la ciencia desafía la concepción tradicional del mundo. Estos son algunos aspectos que fueron la leña que se encendió cuando Martín Lutero clavó las tesis en la puerta de Wittenberg. Las reformas las podemos categorizar en 3 puntos. Primero, la perspectiva de reforma, el lugar donde ocurrió, la iglesia que resultó de esta reforma y por supuesto las entidades que la apoyaron. Primero tenemos la reforma protestante, que tuvo lugar en Alemania, en Suiza y en Inglaterra. En Alemania fue la fuente de nacimiento para la iglesia luterana. En Suiza, las reformadas, y en Inglaterra, las iglesias anglicanas. En Alemania, los nobles, príncipes y caballeros eran aquellas personas que apoyaban esta causa. En Suiza, por tanto, el Consejo de Ciudades Burgueses era la que apoyaba a esta nueva iglesia naciente. En la iglesia anglicana en Inglaterra lo apoyaban los reyes ingleses y todos los nobles. En la reforma radical, que ocurre tanto en Alemania, Suiza y Holanda, en la cual resulta la iglesia menonitas, que es la que después viene en la línea bautistas, en la cual la entidad que más apoyó a esta iglesia naciente fue el pueblo sencillo, los campesinos que se juntaban para cantar y hablar de la Biblia como si fueran un fundo, una parcela, un lugar donde ellos se reunían para hacer una vida en común. Por otra parte está la contrarreforma católica, que surge por supuesto en Roma, en la cual da inicio a la católica romana post-tridentina. Y en esto todo el apoyo por supuesto era del Papa, la jerarquía y del emperador de aquella época en Roma. Hay algunos principios que fueron siguiendo esta reforma protestante. Primero, el cristianismo estaba basado en las escrituras, en una vida espiritual, una vida racional e inteligente, en el cual se apelaba al libre examen, un evangelio viviente, un evangelio vivo, que solamente se veía y se miraba en la sola fe, en solo Jesucristo y solamente que es por gracia divina. Hay beneficios que
se alcanzaron hasta el día de hoy por esta reforma protestante. Tal vez hoy día se miren como algo sencillo, pero de esta reforma surge la libertad de conciencia, surge la libertad de expresión. Hay un impulso a la democracia, hay un impulso al desarrollo de las ciencias, un impulso a la educación para todas las personas, ya que en aquel tiempo solamente estudiaban algunos. Un impulso a la creación de universidades y escuelas, un impulso a la libertad del ser humano y por supuesto un inicio de las traducciones de la Biblia, la cual tenemos el día de hoy que tanto bendición nos trae. Comencemos la cronología de la historia de la Reforma Protestante. El año 870 al 1050 es el periodo más negro del papado. Los historiadores han llamado estos 200 años, de Nicolás I hasta Gregorio VII, la medianoche de las edades oscuras, la pornocracia y la simonía. En el 1012 hasta el 1024, Benedicto VIII compró el puesto de papa mediante el soborno abierto llamado simonía. El 1024 al 1033, Juan XIX compró el papado. Era laico y escaló en un solo día todos los grados eclesiásticos o clericales. En el 1096 al 1291, las cruzadas fueron una serie de expediciones militares organizadas por los caballeros de la cristiandad occidental, impulsadas por el papado romano y realizadas en cooperación con los respectivos emperadores. El año 1170, los albigenses o cítaros, más conocidos como los puritanos, alcanzaron prominencia en el sur de Francia, repudiaban la autoridad de la tradición y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio y adoración de las imágenes. En 1170 surgen los valdenses con Pedro Baldo, comerciante de Lyon que leía, explicaba, predicaba y hacía circular la Biblia, apelaba contra las costumbres y doctrinas de los católicos romanos. Los persiguieron con crueldad, pero al salir de Francia encontró albergue en los valles del norte de Italia. En el año 1231 se establece formalmente la Inquisición por el Papa Gregorio IX. Bernardo Gui, el inquisidor medieval conocido por sus técnicas de inquisición, fueron las que tomaron como batalla esta forma de inquisición el Papa Gregorio IX. En el 1348 al 49 ocurre la peste negra, la cual mata el 30% de la población de Europa. El año 1375, Juan Wycliffe, la estrella del alba de la Reforma, empieza el movimiento en favor de la libertad del poder romano y la reforma en la Iglesia. Wycliffe rechazaba la autoridad papal en Inglaterra. Su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento al inglés, terminado el año 1380, y el Antiguo Testamento en el 1384. En 1378 se produce el gran cisma de la Iglesia occidental. Hay dos personajes que se proclaman papa, como es el Papa Urbano VI y Clemente VII. Del 1410 al 1415, el Papa Juan XXIII, llamado por algunos el criminal más depravado que jamás se haya sentado en el trono papal, culpable de casi todo crimen. En el 1413, Juan Hus, que nació en Bohemia en 1369, lector de los escritos de Juan Wycliffe, proclamó la liberación de la autoridad papal. Condenado y martirizado el año 1415 y quemado en la hoguera, fue sentenciado por el Papa a ser quemado vivo, pero él dijo: pueden matar al ganso, pero dentro de 100 años aparecerá un cisne que no podrán quemar. En el 1414 al 18,
Concilio de Constanza declara supremacía de los concilios sobre el Papa, condena a Juan Hus a la hoguera y se elimina el papado en la ciudad de Aviñón, Francia. Aquí es cuando este concilio dice que los huesos de Juan Wycliffe debían sacarse de la tumba y ser quemados y lanzados al río, al agua o al mar. El año 1418, el holandés Tomás de Kempis escribe La imitación de Cristo, un libro de piedad moderna vinculado al misticismo cristocéntrico, factor clave para la vida espiritual evangélica. En 1436, Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles y en el año 1455 imprime la primera Biblia. El año 1463 nace Federico el Sabio. En el 1502 funda la Universidad de Wittenberg. En diciembre del 1518 se rehúsa a entregar a Lutero y el año 1521 por 11 meses protege a Martín Lutero en el castillo de Warburgo. Muere el 5 de mayo de 1525. En el 1466 nace Desiderio Erasmo de Rotterdam, en Holanda, erudito más grande del periodo del Renacimiento y la Reforma, educado y ordenado en un monasterio. En 1492 abandonó el sacerdocio y se dedicó a la literatura. Su mayor y más valiosa obra fue su edición del Nuevo Testamento en griego, en una traducción latina. A pesar de que Erasmo hizo tanto como cualquier hombre de su época en la preparación para la Reforma, nunca se unió al movimiento. Siguió siendo católico y criticó a los reformadores con tanta agudeza como lo hizo con la Iglesia antigua, y murió el año 1536. En el 1473 nace Nicolás Copérnico, el científico. En el 1479 se establece la Inquisición en España y el año 1481 comienza la Inquisición contra judíos, musulmanes y herejes. En el año 1483 nace Martín Lutero en noviembre 10 en Eisleben. Y también un año después, en el 1484, nace Ulrico Zwinglio en enero en Suiza. En 1518 se instala como predicador y cura de almas en la Catedral de Zúrich. En 1522 se casa con Anna Reinhardt. En 1491 nace Ignacio de Loyola, el 24 de diciembre. Se constituye en un hecho relevante en los sucesos posteriores a la Reforma Protestante. El 12 de octubre de 1492, el genovés Cristóbal Colón descubre América. En el 1492 al 1503, Alejandro VI, el corrompido papa del Renacimiento, licencioso, avaro y depravado, quien compró el papado. En 1497 nace Felipe Melanchthon en Bretten y muere en Wittenberg el 19 de abril de 1560. En 1498, en mayo, muere Jerónimo Savonarola, italiano de Florencia, nacido en septiembre 21 y en 1452, y quemado en Francia por desafiar a los poderosos en sus sermones y proyectos. Gran precursor de la Reforma Protestante, llenaba la catedral hasta rebosar con multitudes ansiosas, no tan solo de escuchar, también sino de obedecer sus enseñanzas. En el 1501 al 1505, estudios en Erfurt. Lutero ingresa al convento de agustinos de Erfurt en julio 17 de 1505. Del 1501 al 1511, Julio II, el más rico de los cardenales, compró el papado con grandes rentas de numerosos obispos y estados eclesiásticos. Se burló del celibato, envuelto en lucha sobre la posesión de ciudades y principados. Mantuvo y encabezó personalmente grandes ejércitos. Fue llamado el Papa Guerrero.
emitió indulgencias. Fue papa cuando Martín Lutero visitó Roma. Lutero aquí quedó horrorizado de lo que veían sus ojos. En el 1505 nace Juan Knox, fundador de la Iglesia escocesa en la Baja Escocia, el padre de la Escocia, educado y ordenado para el sacerdocio en la Universidad de San Andrés. En lugar del pastorado, ejerció como maestro. A los 42 años, en el 1547, abrazó la causa de la Reforma. Murió en el 1572. Mientras su cuerpo descendía a la tumba, Morton, el regente de Escocia, lo indicaba diciendo: «Aquí yace un hombre que nunca tuvo temor». En el 1506, el Papa Julio II pone la primera piedra angular para la Basílica de San Pedro en Roma. En el 1507 Lutero es ordenado sacerdote y el 2 de mayo de ese mismo año celebró su primera misa. En el 1508 Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina y él había nacido el año 1475. En 1509 nace Juan Calvino en Noyon, Francia, el 10 de julio, el Señor de Ginebra, teólogo más grande del cristianismo desde San Agustín. Murió en Ginebra, en Suiza, el 27 de mayo de 1564. En 1528 abrazó las enseñanzas de la Reforma y fue desterrado en París. En el 1512 Lutero obtiene su doctorado en teología y es profesor en Wittenberg. Ese mismo año, antes que en Alemania, Jacob Lefebvre en Francia había ya escrito y predicado la doctrina de la justificación por la fe. El año 1514 al 16, el Papa León X, amante del esplendor y las artes y necesitando mucho dinero para su corte, hace predicar indulgencias por los pecados, a cambio de una cantidad de dinero. La primera vez tomó por pretexto la guerra con los turcos, la segunda la terminación de la Basílica de San Pedro en Roma. En el 1516 Erasmo edita el Nuevo Testamento en Basilea, en griego, Utopía de Tomás Moro. El año 1517 un rico Zwinglio atacó la remisión de pecados en peregrinaciones a la Virgen de Einsiedel y en el año 1522 rompió con Roma. Escribió tesis en octubre de 1522, los cuales los elementos comunes de la Reforma Radical era el significado de la cruz, bautismo de infantes, énfasis misionero y la vida en comunidad. Algunas de sus tesis indican lo siguiente. Tesis número 1. Yerran y ofenden a Dios todos los que dicen que el Evangelio no vale si no es confirmado por la Iglesia. Tesis número 3. Es Cristo el único camino de salvación para todos. 18. Cristo se sacrificó una vez y su sacrificio vale eternamente. La misa no es un sacrificio. Tesis 49. El mayor escándalo es que los clérigos se les prohíba casarse y abandonando dinero tienen ramera o abonando dinero tienen rameras. La tesis 57 expresa que la verdadera Sagrada Escritura nada sabe de un purgatorio después de la muerte. El año 1517, Juan Tetzel vendía en Alemania indulgencias. Decía al pueblo: tan pronto como vuestro dinero suena en el cofre, las almas de vuestros amigos se elevan del purgatorio al cielo. Esto, por su parte, horrorizó a Martín Lutero. Te invito a ver la segunda parte de este estudio interesante, las fechas y tiempos de la Reforma Protestante del siglo XVI.